Si hubiera que hacer un ranking de las mejores noticias que se reciben en la vida, la de quedarse embarazada seguro que estaría bien arriba. Uno estalla de felicidad cuando sabe que va a tener un hijo. Es un momento tremendamente especial, aunque luego, durante el proceso, puedan aparecer algunos miedos. Como toda mujer, cuando te quedas embarazada, pues surgen muchos miedos, ¿no? A ver qué pasa, que todo esté bien, que el niño venga bien, que venga sano. La ciencia ha avanzado muchísimo hasta llegar al punto de poder ofrecer esa tranquilidad. La tranquilidad que da a conocer cómo está yendo todo. Hasta hace no mucho, la amniocentesis era la única manera de saberlo, pero aunque es un proceso seguro, pues tiene algunos riesgos. Sin embargo, ahora hay una nueva alternativa encima de la mesa. Realizar este test también es para prevenir una amniocentesis. O sea, sabes que la técnica que existe antes de saber nada de genética es la amniocentesis, que es la prueba diagnóstica por excelencia. Entonces, someterte a una punción invasiva con una extracción de líquido amniótico supone mucho más riesgo. El test del que habla esta paciente es el test genético prenatal. Y en este capítulo del podcast La Radiografía de HLA Vista Hermosa con Información Podcast te vamos a contar en qué consiste y cómo es todo el proceso que esconde detrás, desde la voz de una paciente y la de un profesional. Estás escuchando La Radiografía, un proyecto de HLA Clínica Vista Hermosa con Información Podcast. He sido madre 2 veces. La primera vez, cuando con la primera niña tuvimos la necesidad de realizar el test por todo lo que conllevaba el proceso, y justo cuando nos quedamos embarazados de nuevo, aquí tuvimos un pequeño susto de al principio no se veía nada en el embrión, no sabíamos si el saco estaba vacío, si no estaba vacío, entonces se juntaba que la primera vez había sido una experiencia muy positiva y que esta segunda vez pasará algo, realmente estará, le pasará algo, no habrá algo, y todo sumó para repetir la experiencia de nuevo y volver a quedarnos tranquilos porque todo fue genial y tengo una segunda niña estupenda. Soy Charo y decidí hacerme el test genético durante mis 2 embarazos para ganar en tranquilidad y decidí hacerlo aquí en el Hospital HLA. Las preocupaciones que tienes es sobre todo eso, ¿no? Saber que el niño que viene en camino no tenga una enfermedad, ¿no? Que venga, nunca se sabe, la vida es muy larga, no sabes lo que va a pasar, pero si hay algo que podamos saber y que podamos predecir, ¿por qué no hacerlo, no? Vamos a asegurarnos, a ver si tiene algún tipo de condición genética, para sobre todo eso poder, en el caso de que la tenga o no, ver qué decisiones tomar, qué medidas se pueden llevar a cabo, todo un poco. Entonces empiezas a buscar un poco de información y aparece no solo el típico cribado que ya te hacen, sino unos test genéticos, ¿no? Un test prenatal no invasivo. Es algo genético, lee fiabilidad, te da mucha más seguridad a la hora de encontrar estas enfermedades que puede tener. Entonces te pones a buscar y dices, mira, pues existe esta otra alternativa para podernos quedar un poco más tranquilos, ¿no? Y llevar el embarazo con tranquilidad, que al final es lo que yo creo que todo el mundo necesitamos en ese momento. La primera visita de Charo, como siempre la de casi cualquier embarazada, suelen llegar a la consulta con bastante preocupación por el estado de salud de su bebé, ¿no? Es decir, el embarazo es un momento muy bonito, muy, muy emocionante, pero empiezan las preocupaciones desde que se sabe que uno está embarazado. Soy Antonio Urbano, soy el director técnico de Numa Genetics, que es la unidad de genética del Hospital HLA Vista Hermosa, así como del grupo HLA. Sobre todo, tanto Charo como la mayoría de las futuras madres están muy preocupadas por el síndrome de Down. Ay, mi hijo tendrá síndrome de Down y tal. Entonces, nosotros les solemos aconsejar, si no hay ninguna causa más allá de la preocupación, que se realicen un test genético, un test prenatal no invasivo, que nos va a permitir saber la salud del bebé sin necesidad de hacer una amniocentesis, que era un método invasivo que era el que teníamos hasta hace unos años, que es, como conocerán muchas de las mujeres que están embarazadas, que es atravesar o pinchar la barriga para sacar líquido amniótico. Entonces ahora tenemos la capacidad de sacar más o menos la misma información,
pero solamente con un análisis de sangre. Entonces esto es un punto muy novedoso y entonces el primer paso, que es la ansiedad, porque me tendré que hacer una amniocentesis, ese ya desaparece, porque te decimos, tu bebé no va a correr ningún riesgo, lo único que te vas a someter es un pinchazo de sangre que te dolerá, pero ya está. La primera consulta con los genetistas para mí ha sido muy sencilla. Te explican el test, te explican las distintas opciones que tienen, te dan unos argumentos que no sabes, porque por mucho que leas, al final, si no es tu área, no sabes qué te están hablando. Entonces fue una consulta muy cercana con ellos. Es explicarte qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué te supone a ti, qué es lo que van a estudiar. Fue bastante cercano, la verdad. Estamos ya hablando del test prenatal no invasivo, pero es importante que hagamos una pequeña interrupción para saber qué es en realidad. Nos lo cuenta al detalle Antonio Urbano. El test prenatal no invasivo es un test que nos va a permitir detectar si el feto tiene alguna anomalía cromosómica, ¿vale? ¿Qué es esto? Para que la gente lo entienda. Básicamente todo lo asociamos a un síndrome de Down, ¿vale? Las anomalías cromosómicas es cuando te sobra o te falta algún cromosoma, lo cual hace que nazca un niño con muchos problemas, ¿vale? El modelo que tenemos, porque es el más frecuente, no es porque no haya otro, sino porque es el más frecuente, como digo, es el síndrome de Down. Existen otros síndromes, como el síndrome de Patot, el síndrome de Edwards, ¿vale? Que son muy graves y que tienen una esperanza de vida mucho más corta que el síndrome de Down. Y entonces el test prenatal no invasivo lo que nos permite es detectar estas alteraciones a través del ADN que hay en la madre, ¿vale? El ADN del feto, el feto va soltando un ADN que ya tenemos la tecnología y la capacidad de poder detectarlo en el torrente sanguíneo de la madre, por lo que no hace falta hacer el método invasivo que era antes la amniocentesis. Ya hemos escuchado en 2 ocasiones esto de la amniocentesis. Lo ha comentado Charo en el arranque del capítulo y lo acaba de comentar también Antonio. Por lo que para poner en valor el test del que estamos hablando, será importante también hacer una pequeña aclaración. ¿Qué es esto de la amniocentesis? Claro, el método que se utilizaba anteriormente se sigue utilizando a día de hoy, ¿vale? En algunos casos que ahora hablaremos. Era la amniocentesis. La amniocentesis es eso, hay que pinchar la barriga y se extrae el líquido amniótico. En ese líquido amniótico hay células del bebé. Entonces ahí podríamos hacer un cultivo celular y veíamos si el bebé estaba bien cromosómicamente o no. Realizar este test también es para prevenir una amniocentesis. O sea, realizar eso es uno de los motivos también para poder decidirte por una prueba no invasiva. Antes solamente existía ese método. ¿Qué ocurre? Que ahora ya tenemos el método no invasivo. Entonces, a través de la extracción de sangre hay ADN mezclado con la sangre de la madre y somos capaces de identificar si el bebé está bien, incluso el sexo del bebé, podemos saberlo todo desde la semana 10, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la amniocentesis es un proceso invasivo. Aunque el riesgo es pequeño, existe un riesgo de que se pueda afectar al feto. Hoy en día no se hacen muchas amniocentesis y el riesgo de pérdida gestacional en una amnio es bajo, pero existe. Y ya no solamente ese riesgo, sino las molestias ocasionadas a la madre, porque necesita hacer un reposo absoluto durante 24 o 48 horas. Absoluto durante 24 horas y luego un relativo 48 horas, lo cual es un trastoque en la vida de una mujer, sobre todo si pensamos en un segundo embarazo, ¿vale? Que tenga un niño pequeño, tal, entonces es un poco un trastoque para ellas. Entonces, antes de tener que ver algo y someterte a la amniocentesis, oye, hoy en día hay otras técnicas, ¿no? Vamos a utilizarlas y vamos a intentar evitar esa técnica invasiva. Y la amniocentesis a día de hoy se sigue haciendo porque la única limitación que tiene el test prenatal no invasivo es que no es diagnóstico, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si se hace un test prenatal no invasivo o TPNI, ¿vale? Para abreviarlo, y se detecta una alteración cromosómica, como hay un pequeño porcentaje de error, ¿vale? Que es bastante pequeño, pero existe, hay que confirmarlo mediante un método invasivo que es la amniocentesis. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos ahorrado hacer prácticamente el 90% de las amniocentesis que hacíamos antes. Vale, pero a nivel práctico, ¿cómo puede una mujer embarazada realizarse este test? ¿Cómo ha sido paso a paso el proceso que ha seguido Charo? Cuando te sientas con ellos o pues también tienes la opción de llamar por teléfono, ¿no? Primero llamas por teléfono, preguntas, te pones en contacto con ellos y te ofrecen un día para hacerte el asesoramiento. Entonces tienes cara a cara al profesional y te está explicando el test y las distintas alteraciones que pueden detectar, ¿no? Que tampoco controlas mucho. Ellos te explican cantidad de enfermedades o de alteraciones o de lesiones o de palabras más técnicas, pero que te dan
tranquilidad. El procedimiento que hicimos con Charo, como hacemos con todas las pacientes, y que nosotros, al ser una unidad de genética donde tenemos profesionales expertos en el asesoramiento genético, nosotros no nos quedamos solo en, oye, te vamos a hacer este test y ya está, sino que les vamos a informar antes, en la primera consulta es de información, simplemente, oye, te vamos a hacer esto, estas son las limitaciones del test, tienes que conocerla, estas son lo que acabamos de comentar, ¿no? Pues que hay que hacer una amniocentesis en el caso de que salga positivo, pues vamos a tardar tanto tiempo, te vamos a resolver todas las dudas que tú tengas. Entonces, el siguiente paso ya sería hacer la extracción de sangre. Una vez que ya te han realizado la extracción de sangre, pasan unos días hasta que te llaman para darte los resultados. ¿Cómo son esos días que pasan entre que te realizan la prueba y sabes si todo está bien? Esos días previos a tener el resultado, pues estás nervioso, ¿no? Estás ahí esperando la llamada para que te confirmen si todo ha ido bien, si no, si han encontrado algo, estás ahí un poco en tensión. Son unos días previos que ya con el nivel de hormonas que tenemos, pues se junta todo, ¿no? Pero la verdad que fue una espera tampoco excesiva. Es una espera asumible. En el periodo de unos 5 días aproximadamente, 5 o 6 días, te volvemos a contactar para darte el resultado. Decirte, oye, mira, está todo bien, el riesgo que tienes es un riesgo bajo, no va a haber ningún problema con el estudio que tenemos, ¿vale? No vas a tener ningún problema cromosómico. Si tienes cualquier duda o te genera cualquier duda el resultado que has obtenido, llámanos o vente a consulta y lo tratamos. Ella ya tenía experiencia porque ya era la segunda vez que se lo hacía, que conocía el caso, conocía la técnica, pero la verdad que bien. Y entonces llega el momento de recibir la llamada. Bueno, esa llamada ves ya el número, ya la coges ahí, la llamada sabes que es el laboratorio que se está poniendo en contacto contigo, pues es una explosión de alegría, claro. Si ha ido todo bien, pues es una explosión de alegría, de decirte simplemente todo el test ha salido bien, no hemos detectado nada. Oye, pues ya ahora es cuando ya de verdad puedes estar tranquilo. Pues te llaman, te comentan el resultado. En mi caso siempre ha ido bien la cosa, me han llamado, me han dicho el resultado, que todo estaba bien, me han hecho llegar el informe a través del correo electrónico y luego tienen la disponibilidad de una segunda consulta, de ahora lees el informe tranquilamente, si algo no te queda claro, te dan la opción de estar en contacto con ellos para poder resolver cualquier duda que te surja a la hora de leer el informe. Cuando se comunica el resultado, la mayoría de veces es un estallido de alegría. Siempre te preguntan, ¿es un niño o una niña? Entonces, es una satisfacción también dar un resultado. La cara opuesta es, bueno, pues la cruz es en cuando tienes que dar una mala noticia, pero dentro de lo que es dar una mala noticia, como has recibido un asesoramiento previo, ya te hemos dicho, oye, esto puede pasar, para que estés preparado, para que sepas que puede salir bien, o por lo menos te vamos a dar la información de que puede salir mal, de que puede ir mal. Entonces, esos casos obviamente son mucho más duros, son golpes muy fuertes para las parejas, pero bueno, siempre está bien, el conocimiento siempre está bien tenerlo. Yo recomendaría esta prueba por varias razones. La primera es esa, ¿no? Es una prueba con una fiabilidad muy alta, en torno al 99%, 100%, sobre todo para síndrome de Down. La recomendaría pues por la tranquilidad de descartar la alteración que pueda venir. Pues al final, pues bueno, algo tuvimos que hacer bien porque se repitió. Ten en cuenta que las embarazadas el embarazo es un momento muy, muy sensible, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta todas estas variables. Pues este test te da eso, o sea, no tienes que esperar a ver una ecografía, ¿no? Cuando necesitas un valor ecográfico que puede verse o no, que puede un nivel de hormonas que puede variar, una edad, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que hoy en día no se es madre con 20 años. Mi primera hija la tuve con 33. Entonces ya te meten también mucha presión. Vas a ser madre, ya vas tarde, ya vas con un incremento de riesgo simplemente por la edad que tienes. Y tienes esta opción disponible. Haces un test que no tiene en cuenta tu edad y que te da un riesgo real.
de lo que puede haber. Es decir, yo comprendo, porque yo soy padre, entonces entiendo cuando se queda embarazada tu mujer, en este caso, tu pareja, ese estrés hasta que sabes que va todo bien, hasta que ves la ecografía, primero el latido, luego la ecografía, luego el test que te hagas, ya sea prenatal no invasivo o esperas a la ecografía 20. Entonces, todas esas hay que manejar ese tipo de situaciones y entenderlo, obviamente. Entonces, nosotros siempre lo que hacemos es ponernos a disposición de las pacientes, y lo que hablamos es a cualquier duda que puedan llegar a tener. Y la recomendaría sobre todo también como es una técnica invasiva una técnica no invasiva, perdón, que descarta la técnica invasiva. Es decir, si tú te haces este test prenatal no invasivo y sale bien, te estás evitando pasar por el riesgo de una técnica invasiva, que sí que supone, ahí sí que estarías mucho más nervioso y sí que supone mucho más intranquilidad y más riesgo de pérdida, que en esta no. Estás escuchando La Radiografía, un proyecto de HLA Clínica Vista Hermosa con Información Podcast.